La semana pasada estuvimos conversando sobre el plan de Dios para la esposa y habíamos advertido, ¿se acuerdan la semana pasada? Que decíamos, no, y al hombre le ha tocado lo más fácil. Vamos a ver si es así, ¿no? Vamos a ver si al hombre le ha tocado lo más fácil, ¿no? Y hoy les voy a invitar a que nos acerquemos a la palabra y que podamos ir analizando uno de los textos muy conocidos. Busquen tu Biblia, por favor, el libro de Efesios. Abre tu Biblia. Si tienes un cuaderno para apuntar, ese es el momento para que comiences a apuntar. Y vamos viendo todos juntos lo que la palabra nos tiene. Busca, por favor, en Efesios capítulo 5. Y este versículo, Efesios capítulo 25. Y este versículo nos va a dar pie a conocer nuestro primer punto de esta mañana. ¿Cuál es nuestro primer punto? Ponemos en la pantalla. Dice aquí: Dios establece que el esposo, ¿qué cosa? Dios establece que el esposo ame. Vamos a ver por acá. Dios establece que el esposo aquí está más fuerte, otra vez. Dios establece que el esposo sí, correcto. Entonces aquí nos estamos encontrando con ¿qué? Con un mandato, algo imperativo. No es una sugerencia, no es un tip de autoayuda, es un mandato de Dios. Vamos a leerlo juntos, por favor, avanzamos. Efesios capítulo 5, versículo 25 nos dice así: maridos, amad a vuestras mujeres. Otra vez, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Correcto? Y como les comentaba al inicio, a modo de broma, la semana pasada decíamos de que al hombre le toca el amar, ¿no? Y a la mujer que le tocaba, ¿se acuerdan? La sujetarse. Entonces decían, uy, le tocó al hombre lo facilito. Vamos a ver qué nos dice. Pero antes de eso, si usted se da cuenta en su Biblia, va a encontrar el libro de Efesios, capítulo 5, a partir del 25 en adelante, una serie de recomendaciones para la pareja, el matrimonio. Y yo hice un ejercicio para que podamos darnos cuenta del énfasis donde está. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay una sensación en las mujeres, como que dicen, en la Biblia nos dan mucha responsabilidad, nos cargan a las mujeres de tantas cosas y el hombre no. Y a veces ahí se mete eso en el corazón, ¿no? Entonces vamos a ver este pequeño ejercicio. Adelante. Aquí tú puedes observar, este es el libro de Efesios, capítulo 5, desde el 22 hasta el 33. Lo separan en dos columnas, para que sea más entendido. La primera columna es hacia la esposa. La segunda, hacia el esposo. Entonces vamos a ver en ese pasaje, donde está dirigiéndose al matrimonio, ¿dónde está la responsabilidad de cada uno? Solamente un vistazo nada más. Y tú y yo vamos a dar cuenta de algo. Para la esposa tenemos el versículo 22, el versículo 24 y el versículo 33. ¿Correcto? Y ahí tú lo puedes observar, y ya lo puedes ver. Y ahí ves, ¿no? 22, ahí está la instrucción, 24 y 33. Sin embargo, en este mismo pasaje, vamos a ver el lado del esposo. ¿Y dónde están las instrucciones para el esposo? 23, 25, 26, 28, 31 y 33. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Nos da una clara visión de que no es que al hombre le tocó la parte más fácil. No es que de pronto la Biblia le carga de excesivas condiciones a la mujer. Lo que sucede es que, quién sabe, no nos hemos detenido a analizar realmente cuando la Biblia habla al matrimonio. Y aquí nos damos cuenta de que sí, cuando el Señor habla sobre este tema, al hombre le da instrucción, más que a la mujer. ¿Qué te parece? ¿Y por qué será? ¿Y por qué será que uno dice, wow, veo aquí en el hombre muchas más instrucciones? ¿Sabes por qué? Porque hay una razón sencilla que tú y yo conocemos, ¿no? Muchas veces se dice, no, el hombre es la cabeza del hogar. Sí, pero ser la cabeza, ¿qué implica? Más responsabilidades. Y por eso que la Biblia lo instruye. Y tú y yo tenemos que tener claro eso. ¿Está bien? Vamos a ver un poquito más. Efesios 5:25, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres. Es una orden directa, clara, no hay duda allí.
No es que de pronto digas, a ver qué dice en el griego. No, tranquilo. ¿Ya? Ahí está, ¿se entiende o no se entiende? Amén. ¿Cuál es el problema que muchas veces surge? Que yo lo leo, lo estoy entendiendo, pero comienzo a relacionar con los conceptos de nuestra sociedad actual. Y hoy en día, cuando escuchamos el tema amor en las calles, en las conversaciones casuales, quizás en nuestro trabajo, en tantos sitios, cuando se habla de amor, se relaciona a qué concepto? Al de romanticismo, ¿no es cierto? En algunos casos, amor se relaciona a la pasión, ¿correcto? Y es cierto, el amor incluye el romanticismo, el amor incluye la pasión, el amor incluye todo ese contacto emocional, ¿no? Esa conexión tan fuerte, ¿no? Pero hay más, hay más. Por ende, cuando la Biblia nos da la instrucción a los esposos, amad a vuestras mujeres, lo comienza a desarrollar, para que no nos quedemos con el concepto habitual que podemos encontrar en la calle. Entonces, sucede esto, que la hermanita que viene a la iglesia y le dice, mira, al hombre le dicen que ame a la esposa y a mí me dice que me sujete. Si piensa que el amor es romanticismo, es pasión, es esa conexión emocional solamente, entonces, oh sí, claro, pues, al hombre le tocó lo más bonito. Sin embargo, la Biblia, al desarrollarlo, al explicarlo, va a aclarar las cosas y va a decirnos, no. Hay un orden directo para el esposo. ¿Cuál es? Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero no lo van a hacer como el mundo lo hace, no como tú piensas. Y la Biblia lo va a desarrollar y lo va a explicar y lo va a poner claramente. ¿Qué te parece? Entonces eso nos lleva a pensar algo muy importante, y es que en la Biblia tenemos que trabajar como la Biblia lo enseña, como ella misma se va definiendo. Ahora tú me dirás, pero esto del amor, ¿no será que tú me estás hablando solo de un versículo y nada más? A ver, vamos a ver, avanzamos. Este es otro ejercicio, está en Efesios capítulo 5, es una porción aquí que tú la tienes, y date cuenta en el resaltado donde habla del amor. Mira, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Está hablando de qué? De la instrucción. Tú tienes que amar. Y sigue, así como Cristo hizo a la iglesia. Este versículo está mencionando el amor dos veces. Versículo 28, así que los maridos, ¿qué cosa? Deben amar a sus mujeres, como así a sus mismos cuerpos. Escuchen, el que ama a su mujer, sí, ¿cierto? ¿Cuántas veces está hablando del amor? Dos veces más. Saltamos al 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como si mismo y a eso. ¿Qué te parece? En la misma porción, la reiteración nos va enfatizando qué cosa, que hay una orden. ¿Y cuál es esa orden para el esposo? Ama, pero no ama como el mundo lo hace, ama como Dios lo va a explicar, lo va a definir. Ahora sí tenemos que preparar nosotros los varones, ¿no es cierto? Porque nos vamos a dar cuenta de que las cosas que el Señor manda no necesariamente son como nos gustaría. Y uno dice, no, a mí me gusta lo más fácil, lo más cómodo. No, vamos a ver realmente lo que el Señor dice. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? A veces, cuando llegamos a este punto, la esposa puede decir, yo creo que el pastor está predicando porque como él es varón, como él es esposo, vamos a ver qué dice. Vamos. Ahí está la esposa y el esposo. ¿Ok? Este puede ser una foto del matrimonio. ¿Se acuerdan del fecha del matrimonio? Contentos, felices, alrededor todo era alegre. Luego avanzamos con más. Nos damos cuenta de que cada uno de ellos es diferente. Y eso se da cuenta ustedes desde la primera noche, diferentes. Y a medida que van conociéndose más, se dan cuenta que el hombre y la mujer son totalmente diferentes. Iguales en valor y ante Dios iguales, pero en roles diferentes. Y eso implica un diseño diferente. Y ese diseño diferente va a implicar ¿qué cosa? Responsabilidad diferente. Pasamos. Y en la Biblia, a la esposa, ¿qué se le manda? Sujétese a su esposo. Eso lo vimos la semana pasada, no vamos a ampliar. Pero al hombre, ¿qué se le manda? Ame a su esposa.
¿Ok? Entonces, como decíamos, cuando vemos ese enfoque, uno diría, uy, a la mujer le tocó lo más pesado, ¿no es cierto? Pero nos vamos a dar cuenta de que ese ama a su esposa tiene muchas condiciones que Dios mismo las pone, no nosotros. Ahora, yo quisiera tener un poquito acá para aclarar algunas cosas. ¿Sabes qué sucede? A veces nosotros vemos distorsiones. ¿Qué tipo de distorsiones? Que el esposo dice a la esposa, ¿qué le dice? Sujétate. ¿Se acuerdan? ¿No? A veces sucede así, ¿no? El esposo le dice, sujétate. Ahora, la pregunta es, ¿Dios le manda al esposo a sujetar a la esposa? ¿Dice eso? No. Dios le manda a la mujer que ella se sujete al esposo. No le dice al esposo, domina a tu mujer, sujeta a tu mujer. No le dice eso. ¿Cuál es la orden para el esposo? Ama a tu esposa. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando yo no entiendo esto, cometo los errores de ¿qué? De tratar de forzarle a Dios. Y si tú, en tu hogar, como esposo, estás en esa situación de decir, sujétate, porque eso dice la palabra, estás equivocado. Porque a ti nadie te ha dicho que tú sujetes a tu esposa. ¿A ti qué te ha mandado? Ama a la esposa, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Y cuando el hombre te pone en esa situación de decir, sujétate, 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 comienzan los problemas. Porque el hombre lo que tiene que hacer es amar, 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 y no tratar de dominar a la mujer. Algo así también le pasa a la mujer. Cuando la mujer le dice al esposo, ámame, 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 le reclama amor. Dios le está diciendo a la mujer, ¿exige amor al esposo? No, no le dice eso. ¿Qué le dice a la mujer? Sujétate, respeta, ¿te acuerdas? Entonces, cuando en el hogar la esposa le exige amor, le exige amor, le exige amor, está pidiendo equivocadamente. Porque ella no está llamada a exigir amor. Ella está llamada ¿a qué? A sujetarse. ¿Correcto? Cuando el hombre comienza a imponer la sujeción o la mujer comienza a exigir el amor, se comienzan las distorsiones. Y de pronto las peleas, el distanciamiento. Y muchas veces llega a la separación. ¿Quién sabe? Todavía no está separado físicamente, pero ya quién sabe que está separado emocionalmente. Viven en la misma casa, pero como que fuesen dos personas independientes. ¿Y esto por qué surge? Porque no se respeta el diseño del Señor. ¿De acuerdo? Y es importante. Entonces, el esposo tiene un mandamiento. ¿Cuál es el mandato de Dios? Ama a tu esposa. No exijas sujeción. Ama a tu esposa. No la obligues a obedecerte. Te manda solamente a qué? Amar. Amar. Pero no de cualquier manera. No de cualquier manera. Avanzamos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El esposo ama a su esposa de manera sacrificial. Y aquí ya comienza a ponerse complicado para el varón, ¿no? Porque él decía, pero eso del amor no era más bonito que yo le diga una rosa, que yo la corteje, etcétera, etcétera. Eso está incluido. Pero la Biblia comienza a definir el amor. Y dice, el amor no va a ser como tú quieres. El amor va a ser como el Señor manda. ¿Y dónde dice eso, pastor? Usted lo ha inventado. Vamos a ver. Efesios 5:25, ¿qué nos dice? Lee tu Biblia y márcalo, por favor. Si lo tienes allí, márcalo. Si estás apuntando, resalta estos versículos. Dice así: así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Qué te parece? Entonces, la orden de Dios, ¿cuál es? Que el esposo ame a su mujer. Ama a tu esposo. Es el orden. No hay más. Pero no nos deja la libertad de decir, ay, yo lo voy a amar a mi manera, ¿no? La Biblia nos aclara, tú vas a amar, pero ¿cómo lo vas a hacer? Como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y aquí entramos ya a ponernos serios, ¿no? Porque cuando comenzamos a pensar cómo amó Cristo a su iglesia y nos damos cuenta de que Cristo fue en la cruz por su iglesia, entonces uno se pone a pensar, wow. Entonces, eso del amor no era tan facilito como pensaba, ¿no es cierto? Eso del amor tiene sus características que Dios les ha puesto.
y que está dentro de su mandato. Entonces aquí tenemos que ponernos serios y decir, Señor, ¿cómo estoy yo haciendo? ¿Se acuerdan? Esposas, nos damos cuenta que desde ahorita recién vamos comenzando, de que ese amor que nos enseña la palabra no es ese amor a mi manera, no es ese amor romántico, sino es ese amor a la manera de Dios. Y qué bueno que lo podamos entender, ¿no? Porque la palabra sacrificio es importante. Cuando hablamos de sacrificio, inmediatamente te das cuenta y dices, y comparas, ¿no? Yo tengo que hacer el ejercicio con mi propia experiencia como esposo, es decir, ¿realmente estoy amando de una forma sacrificial? Y lamentablemente, nosotros como esposos vamos a tener que reconocer, nos falta bastante, ¿no es cierto? Nos falta bastante. No estamos ni siquiera dispuestos a sacrificar el televisor a veces, ¿no? No, vamos a ver lo que yo quiero ver, ¿no es cierto? No estamos dispuestos a sacrificar ni siquiera eso. ¿Te das cuenta? Y ahora, yo no estoy hablando desde el que está arriba y dice, tú estás mal, no, yo estoy poniendo con ustedes también para decir, recibir igual. Porque tenemos que aprender, hermanos. La Biblia que nos manda como esposos, ama a tu mujer, ama a tu esposa, pero no de cualquier manera, sino de forma sacrificial. ¿Y cuál es el modelo? Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Fue en la cruz? ¡Wow! Entonces la pregunta es, tú y yo, ¿estamos dispuestos al sacrificio? Es fácil lanzarle la arena y decir, todos los hombres al sacrificio. Y a veces gritamos, 1, 2, 3, ¡sí! Pero estamos en casa y las cosas cambian, ¿no es cierto? Estamos en casa y de pronto estamos cansados, ¿no? Y vemos a la esposa que está con los niños, ¿no es cierto? Y vemos que todas las cosas están sucias allí. ¿Y qué hacemos? 1, 2, 3, ¡sí! No vamos a hacer otra cosa. Eso pasa en algunos lugares, ¿no? Algunos. Bueno. Y a veces uno comienza a pensar, ¿no? Y de pronto se da cuenta, ¿no? La esposa te pide algo, ¿no? Mira, tenemos que ir a tal sitio, a mi familia, para visitar por un cumpleaños, ¿no? Y tú dices, pero tenía de reunir con mis amigos, ¿no? Justo ese día. Y nos recordamos que, ¿cómo debe ser el amor? Sacrificial. Y a veces no estamos ni siquiera dispuestos a qué? A perdernos esa reunión de amigos. No estamos dispuestos a perder. ¿Se acuerdan? Entonces, tenemos que reconocer que nos falta. Nos falta. Ahora, este tiempo de confrontarnos y reflexionar no es solamente para sentirnos mal, ¿no? Sino para compararnos siempre con lo que la palabra dice, ¿no? Y ese compararnos nos debe llevar a decir, Señor, realmente no soy un producto acabado, porque a veces pensamos, ¿no? Ya es producto acabado, obra terminada, ya fue inaugurado y todo, ¿no? Deberíamos poner como nuestra vida, obra en construcción, ¿no es cierto? Así debemos ponerlo, porque hay mucho que trabajar, mucho que trabajar. Y yo te invito, unos segundos piensa. ¿Cuándo ha sido la última vez que has hecho algo sacrificial por tu esposo? Piensa, no me lo digas, no levantes la mano, solo piensa. ¿Hoy día? ¿Ayer? ¿Cuándo ha sido la última vez que tú como esposo conscientemente sacrificaste algo, te negaste algo por tu esposo? Piensa. Si quién sabe no recuerdas, lo que tenemos que poner en nuestro corazón que es obra en construcción, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar. Avanzamos, por favor. El texto, ¿qué nos dice? Avanzamos un poquito, dice, Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Este es uno de los textos que le había mencionado. Que cuando a veces las mujeres escuchan eso, ¿cómo que cabeza? ¿No? ¿Cómo que el hombre es el cabeza? ¿Sabes que es muy difícil aceptar ese liderazgo del hombre como cabeza cuando uno siente de que me está usando nada más? Soy la ama de llaves, ¿no? Soy la que le cría a los hijos, ¿no? Soy la que le da satisfacción. Cuando se siente usada la mujer, claro, le dices esto y ¿qué va a sentir? No, pues esto es algo muy machista. Sin embargo, si nosotros comenzamos a entender en la mente y en el corazón
de que la orden de Dios es ama a tu mujer, pero ama no como tú quieres, no cuando tú quieras, sino como el Señor nos enseña. Y el Señor nos dice que tiene que ser un amor sacrificial. Y la esposa comienza a entender, sí, él me está amando y él está dispuesto al sacrificio. Ahora sí, lee ese texto, ¿qué hace? Comienza, no, sí, Señor. ¿No? Este hombre está dispuesto al sacrificio. No es un hombre perfecto, y eso tenemos que entender el esposo. El hombre con el que te casas no es perfecto. ¿Sabes por qué no es perfecto? Porque tú tampoco eres perfecto. Y los dos están en ese caminar. Pero si tú comienzas a entender eso, ¿no? Este hombre que está a mi lado, este hombre que me acompaña, este hombre realmente está queriendo hacer las cosas bien como el Señor manda y está dispuesto al sacrificio. Ahora sí, que él sea la cabeza. Me voy a sujetar. ¿De acuerdo? En el diseño de Dios las cosas comienzan a encajar mejor cuando nos alineamos a su diseño. Pero cuando yo comienzo a luchar, a hacer las cosas de mi manera, ¿qué pasa? Comienzan las peleas, comienzan las riñas, ¿no? Y tristemente comienzan las separaciones. Primero emocionales, luego físicas y después legales. Dios quiera que no estemos en ese camino, hermano. Pero entendamos, ¿no? Lo que el Señor manda, lo vamos a entender y lo vamos a gozar cuando nos alineamos al diseño del Señor. Avanzamos, por favor. Vamos al tercer punto esta mañana. El esposo ame a su esposa de forma purificadora. Nuevamente, la orden de Dios es al esposo ama a tu mujer, directo, no hay más. Pero él no lo deja libre, comienza a explicar. Lo primero que entendimos es que ese amor tiene que ser sacrificial. Ahora vamos a la segunda parte. Ese amor tiene que ser, acá nos dice, el esposo ama a su esposa de forma purificadora. Y me dirán, ¿de qué está hablando aquí el pastor? Vamos a ver, avanzamos. Efesios 5, 26 y 27, nuestro pasaje de estudio, dice así: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que será santa e inmaculada. ¿Qué te parece? Nuevamente, el hombre recibe la instrucción: ama a tu esposa. Y Dios comienza a explicar, dice: yo quiero que la ames, pero de esta forma. La primera, listo para el sacrificio. La segunda, es de una forma purificadora. ¿Qué quiere decir esto? En este pasaje nos damos cuenta que habla de santificar. ¿Qué quiere decir santificar? Separarlo para Él, consagrarlo para Él. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua, ¿con qué? ¿Al lavamiento del agua con qué? Con la palabra. Muy bien. Algo que tú y yo, esposo, tenemos que hacer es que nosotros tenemos que ser no solamente el que dirige el hogar, de las instrucciones o de las grandes directrices, sino que también sea ese hombre que es la columna espiritual del matrimonio. Pero tristemente, lo que encontramos es que cuando hay clases de cariño bíblica, ¿quiénes abundan? Las mujeres. ¿Sí? Cuando hay ayunos, ¿quiénes abundan? Las mujeres. Y uno se pregunta: ¿y dónde está el esposo? Y luego el esposo, ¿qué dice? Yo soy la cabeza, ¿no? Yo soy el que debe dirigir el hogar. Y es correcto, ese es el diseño de Dios. Pero en ese diseño de Dios, ¿qué dice? Tú, hombre, tienes que purificar, santificar tu hogar, en especial a tu esposa. ¿Y cómo lo va a hacer el hombre? Con la palabra. Y aquí tenemos que detenernos un ratito, esposo, porque en el hogar el hombre tiene que dirigir el aspecto espiritual. Piensa, para venir al culto, ¿quién está diciendo ya vamos, ya vamos, ya vamos? La esposa. Y el esposo diciendo un ratito, un ratito. Si pasa eso, cuidado, ¿cierto? Si de pronto sucede que vamos a una clase bíblica y la que está viendo de la mujer y el esposo a veces va, a veces no va, cuidado. ¿Por qué? Porque si el hombre no tiene no se nutre espiritualmente, no recibe la palabra, ¿cómo va a poder tomar decisiones sabias? ¿Cómo va a poder dirigir el hogar? ¿Nos entendemos? El hombre tiene una responsabilidad tremenda que Dios le da, ser la cabeza. Es correcto, eso no va a cambiar.
Pero para eso tiene que tener condiciones previas. Y esa condición es que el hombre sea formado en la palabra, sabe el uso de la palabra, y que él sea el que dirige el hogar, no a su manera, no por sus prejuicios, no por sus traumas, sino por lo que dice el Señor. ¿Qué te parece? ¿Tenemos un reto, hermanos? Tenemos un reto. Ahora tú me dirás, pero no tengo tiempo, yo trabajo mucho. Seguramente que trabajas mucho, seguramente que no hay tiempo. Pero algo que he visto a lo largo de los años es de que cuando para nosotros hay prioridad, ¿qué hacemos? Nos acomodamos, nos organizamos y lo hacemos. Quién sabe, para ti no sea prioridad eso. Quién sabe para ti lo que la Biblia dice, bueno, son buenos consejos, pero nada más que eso, consejitos. Y yo tomo lo que quiero. A veces nos imaginamos como el cristiano que va al buffet, ¿cierto? Ustedes han visto, ¿no? Ahí está la mesa llena de cosas, potajes. ¿Y tú qué haces? Agarras tu plato y comienzas a decir, ay, quiero ser. Mira la presa. Ay, mira, yo quiero esto, sujeción. Voy a dejar 2. ¿No? Acá, este de acá me gusta. Obediencia del esposo. 3. Sigues en tu bufete, dices acá. Aquí me gusta. Los hijos que se someten. 4. Y me estoy saltando qué cosa. Amor sacrificial del esposo. No, eso no me gusta, lo salto. Hay otro potaje. ¿Cuál es el otro? Que el hombre sea el que instruye con la palabra, que conoce la palabra. No, eso me salta. ¿De acuerdo? Y tenemos ese concepto, como que el cristiano va ante el bufete de la palabra de Dios y tú coges lo que te gusta. Tengo que decirte que si haces eso o si piensas eso, nos estamos autoengañando, porque lo estamos haciendo de nuestra manera. Y después reclamamos, Señor, ¿por qué no funciona el matrimonio? Y quién sabe, deberíamos escuchar, ¿estás obedeciendo toda la palabra de Dios? O como bufete, estamos eligiendo lo que nos gusta. Cuidado, avanzamos. Y aquí viene el otro extremo que también hay que advertir, ¿no? A veces hay el hombre que se aleja totalmente, le da a la mujer toda la costa, las cosas espirituales, pero hay el otro lado. Cuando el esposo agarra su Biblia y comienza a exhortar, ¿no? a obligarlo, a someterlo por su posición o su fuerza, ¿no es cierto? Cuidado, hermanos, cuidado. ¿Qué nos dice? El esposo debe enseñar, no golpear con la palabra. Correcto. Tristemente he recibido a lo largo de los años momentos de consejería en los cuales se tiene una pareja y a veces el hombre, quien sabe, tiene esa habilidad de hablar y le hablaba con la palabra. ¿Y qué sucedía? Hería el corazón del esposo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no usaba la palabra sabiamente, sino usaba los textos que quería, ¿no? Para su beneficio. Cuidado. Esa es responsabilidad como varón. Si tú eres la cabeza, tienes que nutrirte la palabra, pero no nutrirte la palabra para decir los textos que tú quisieras que ella haga, sino todo el consejo de Dios. Cuidado, varón. Tu posición no es para oprimir, tu posición es para purificar su corazón. Tú tienes que ser sabio en usar la palabra, responsable tú mismo y la persona que le aconseja. Es lamentable que a veces una esposa le consulte a la esposa algo. ¿Tú entiendes este pasaje? Cuéntame esto que dijo el pastor, no lo entendí bien. Y qué lamentable sería que el esposo le responde y le diga, pregúntale al pastor. ¿Por qué tendría que preguntarle al pastor? Y no es que el pastor no pueda responderle, sino de que quién es el que debe tener la suficiente autoridad espiritual y conocimiento bíblico para enseñar en su casa. ¿Quién es? ¿El pastor? No. El esposo. Cuidado, esposo. A veces, como hay una escuela dominical que decimos, en la escuela dominical que le enseñen la palabra. Entonces el esposo, tranquilo, no se preocupe en conocer la Biblia, no se preocupe en nada, porque llevan a los niños, vayan a la escuela dominical. Que le instruya aquí. El maestro dominical. Y no es malo que vaya a la escuela dominical, pero la palabra de Dios aquí le da esa responsabilidad. Así es. Al padre. Él es el que tiene que nutrirse de la palabra y él tiene que instruir al niño. Y si recibe adicionalmente enseñanza de su maestro dominical, perfecto. Cuando la esposa tiene que tener conocimiento de la palabra
y quiere un consejo de parte del esposo con mayor claridad, el esposo debería estar en condiciones de enseñarlo, no de derivarlo. ¿Se da cuenta? Porque ¿sabes qué pasa? De 10 mujeres que tengan dudas, ¿cuántas se van a animar a preguntarle a su maestro o al pastor? Y esa es una. Se quedan con la duda y siguen ahí. Pero el hombre tiene que ser ese hombre que conoce la palabra, que instruye la palabra y que no la usa solamente para su beneficio y su satisfacción, sino que entiende y dice: yo no la voy a usar porque Dios me ha dado esa responsabilidad, tremenda responsabilidad. Vamos al cuarto punto. ¿Qué nos dice la palabra? Dice así: el esposo ame a su esposa de forma preservadora. ¿Qué quiere decir la preservadora? Preservar, cuidar, proteger. Vamos a ver dónde nos dice eso. Vamos. Efesios 5, 28, 30. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo en la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El Señor, enfatizando el tema, ama a tu esposa, pero no de cualquier manera, sino como Él lo define. ¿Y Él cómo lo define? Ama a tu esposa, pero entiende esto, que cuando tú amas a tu esposa, debes hacerlo como a tus propios cuerpos. Y esto cambia la situación, porque a veces vemos a la esposa como algo aparte, ¿no? Nos hemos acostumbrado tanto al pensamiento actual que a veces está pensando, ¿no? Mira, estamos juntos, pero tú tus problemas y yo mis problemas, tú tus deudas y yo mis deudas, tú tu dinero y yo mi dinero, ¿cierto? Lamentable, porque la Biblia enseña otra cosa. ¿Qué enseña la Biblia? Los dos serán una sola carne. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A las tendencias de la sociedad actual? Donde dicen: no, ese es su problema, que se lo arregle, ella tiene la capacidad para salir adelante, ¿no? O a lo que dice la palabra. La palabra que te dice: los dos ahora son uno. Entonces yo quise entender esto, ¿no? De que yo tengo que entender, amar a mi esposa de tal manera como yo amo a mi propio cuerpo. Y ahí la cosa cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces estamos tan preocupados en nosotros mismos, en cuidarnos a nosotros mismos, en nuestro cuidado de salud, nuestro cuidado físico, en la apariencia que damos, en nuestra reputación, y vemos a la esposa como algo accesorio y complementario y decimos: ya, arréglatelas tú. Triste es eso, triste. Porque lo que va a hacer es empujar cada vez más a quién, a la separación. Y esa separación siempre va a comenzar emocionalmente. Y la mujer se va a sentir desplazada. Y la mujer va a decir: no, él se preocupa más en sí mismo. Pero acá que me enseña, como a sus propios cuerpos. Y lo ratifica. El que ama a su mujer, ¿qué dice? A sí mismo se ama. Entonces no son dos, sino que son uno. Y cuando yo amo a mi esposa, cuando yo la cuido a mi esposa, cuando yo me preocupo por ella, realmente ¿qué estoy haciendo? Estoy cuidando a mí mismo, ¿no? Porque no somos unos. Y es más, lo ratifica así: porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que hacemos, lo sustenta y lo cuida. Y yo sé que los varones se cuidan bastante, ¿no es cierto? ¿Tú has visto un varón que deje de comer un día? Se cuida, ¿no? De donde estén, busca la forma de que, para comer, para alimentarse. Y a veces se preocupan tanto en sí mismo que descuidan qué cosa, a la esposa. Que ella vea. Triste realidad. Porque somos miembros de su cuerpo. Y ese texto siempre tiene que ayudarnos a pensar y decir: la responsabilidad del esposo no está en ser solamente cabeza y exigir respeto, sino está en preservar, en cuidar, en prever para la familia y en preservar al esposo. Quiero traerte al recuerdo una pequeña historia que está en Reyes. Vamos a pasar. Esto sucede en el tiempo de Eliseo. Este es el tiempo de los reyes, el Antiguo Testamento. No vamos a ampliar solamente un vistazo nada más. ¿Qué sucedió? El hombre era un profeta
fiel, conocido por el profeta Eliseo. Y había sucedido algo, que había muerto, y comenzó los problemas para Dios. Vamos a ver el texto. Dice, Efesios 2, perdón, 2 Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Una situación triste, ¿no? El hombre murió. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Sí? En ese tiempo las deudas se cobraban así. Si el hombre murió, no hay forma de pagar. Y si no pagas, le cojo a los hijos como esclavo. Terrible situación. La esposa desesperada va a don Eliseo y le dice: ¿tú te acuerdas de mi esposo? Uno de los profetas, un siervo de Dios. Pero ¿qué había pasado? En la economía familiar, ¿cómo estaba? Un caos. Este hombre servía a Dios, pero su economía estaba mal. Y seguramente él pensaba en su interior, ¿no? Ya se va a arreglar, ya se va a arreglar, ya se va a arreglar, pero llegó la muerte. Porque la muerte es así, Dios lo determina en un momento y viene. Nadie tiene una fecha máxima o una fecha límite, ¿no? Dios le pone la fecha. Y llegó la fecha para este hombre. ¿Y la esposa cómo quedó? Totalmente vulnerable. Sus hijos iban a ser tomados como esclavos. No vamos a entrar en la historia, tú puedes apuntarme así y buscarla, es muy importante que lo leamos y conozcamos esta historia, porque ahí vemos cómo Dios se interviene y cómo hace cosas milagrosas. Pero lo que yo quiero enfatizar solamente es esto, ¿no? Que a veces el esposo, por no cumplir esa labor de protección, de proveer, pone tan aprietos a la familia que llega a la desesperación. Entonces, varón, pensemos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? A veces, tristemente, el varón coge los conceptos actuales y dice: no, mira, este problema yo hago esta parte y pues la otra parte. Como que parte del problema y esta parte y esta parte. Como que se puede solucionar así. Pero ¿quién es la cabeza? ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene que asumir? ¿Quién tiene que enfrentar el problema? Claro. Tristemente hoy vemos mucha evasión. El hombre evade el problema. No lo enfrenta. Y es más, lo peor, saca frente a la esposa. ¿Para qué? Para que ella saque cara. Eso no es la voluntad de Dios. Eso es una distorsión. Y esa distorsión lleva a terribles consecuencias. Este caso nos muestra una situación así. Un hombre que amaba a Dios, pero descuidó totalmente su hogar. Y llegó el momento en el cual la desesperación invadió ese hogar. Todos unos segundos y piensa, hermano, varón, ¿estás asumiendo tu responsabilidad como responsable del hogar, como cabeza del hogar? ¿Estás asumiendo realmente? ¿O estás descansando en la esposa? Que ella solucione su parte. ¿Tranquilo? No debemos estar tranquilos. Acuérdate, tenemos que entender y decir: Señor, si tú me estás hablando en este momento, ¿es para qué? ¿Para deprimirnos, abandonarnos y llorar? Un poco de lágrimas no sería malo, pero sobre todo es para pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, ayúdame. Si tú me permites conocer esta palabra, ¿para qué? Para tomar acción, para comenzar a actuar, para decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Soy una obra en construcción. Necesito de ti. Necesitamos de ti. Vamos a pasar un poquito, por favor. Y vamos a nuestro último punto. El esposo ame a su esposa de modo inquebrantable. El esposo ame a su esposa de modo inquebrantable. Lee conmigo, por favor, Efesios capítulo 5, versículo 31 al 33. Dice así: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. ¿Qué nos dice este texto? ¿Qué nos hace recordar? Algo que está escrito en el libro de Génesis, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo lo trae a la memoria en
lo presente y comienza a decir nuevamente aquí. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. ¿Cuál es nuestro último punto? Que el esposo ame a su esposa de forma inquebrantable. Inquebrantable. ¿Esto es ir contra la corriente? Por supuesto. La sociedad actual, ¿qué hace? Cada vez menos compromiso. Menos compromiso. Si tú ves las estadísticas, te vas a dar cuenta de que lo que va aumentando no son los matrimonios, lo que va creciendo más son la convivencia. Y cada vez el matrimonio baja. Y la convivencia crece. Y me diría, ¿por qué esa convivencia? ¿Sabes por qué? Porque no queremos compromisos. Y van y se juntan y aparentemente disfrutan, pero solamente hasta que me sienta bien. Entonces, ¿cuál es el termómetro allí? ¿Cómo me siento? ¿Siento placer? ¿Siento satisfacción? ¿Me siento bien estando contigo? Sigamos juntos. Pero tengo que decirte algo que tú ya sabes. Los sentimientos no son permanentes. Hoy día me siento muy feliz con mi pareja y mañana ¿cómo va a ser? Me voy a sentir muy mal. Y pasado mañana me voy a sentir peor. Y la otra semana me voy a sentir feliz. Porque los sentimientos son así. Entonces, si yo baso mi relación en los sentimientos, cuidado, no va a durar mucho esa relación. Cuando tú hablas con personas que se han divorciado, ¿qué te dicen? Se acabó el amor, ¿no es cierto? Y ese se acabó el amor, ¿qué significa? Ya no siento nada por él o por ella. Y la pregunta es, ¿el termómetro es lo que yo siento? Si el termómetro es lo que yo siento, probablemente lo que están luchando en ese momento, el divorcio, la separación, va a ser resultado normal. Pero para la Biblia, el termómetro no es lo que tú sientes, sino es lo que la palabra de Dios instruye. La palabra que dice, los dos serán uno. Uno es inquebrantable. ¿De acuerdo? Entonces, en la familia cristiana, en la vida cristiana, no es que yo me junto para probar, no es que yo me junto hasta que yo me sienta bien, sino que yo me junto para toda la vida. Y la esposa que está a mi lado ya tiene que saber, quién sabe, nos hemos peleado, pero esa pelea no significa separación. Esa pelea, ¿qué va a significar? Mayor trabajo. Trabajar para llegar a un acuerdo, trabajar para hablar juntos, trabajar para mejorar ese punto de diferencia. Pero nunca separación. ¿Por qué? Porque los dos ya no son dos, sino son uno. Y uno para toda la vida. Esa seguridad hace que el matrimonio avance. Esa seguridad hace que la relación sea fuerte. Si no hay esa seguridad, si de pronto se escucha en las peleas, entonces me voy. Esa frase que uno dice así fácilmente, me voy, quién sabe, producto de la cólera, del enojo, ¿sabes cuánto daño hace en el corazón? Más bien debería decir, ¿no? Podemos estar peleando, pero nadie me mueve de acá, porque los dos somos para toda la vida. Así que tenemos que comenzar a trabajar y preocuparnos cómo vamos a arreglar esto, porque no nos vamos a separar. ¿Lo entendemos? Una cosa es fundamental y otra cosa es comenzar a vivir. Y ese es el desafío, hermanos. La orden de Dios es: ama a tu esposa, pero no como te gusta. Ama a tu esposa como el Señor lo manda. Y este último punto que nos enseña tiene que ser de forma inquebrantable. Y que la esposa sepa: este hombre no se va a ir. ¿Por qué? Porque él se ha comprometido. Y ese compromiso va a llevar a qué? A que tenemos que trabajar a solucionar esto. No es que de pronto se amarga y se va. Eso no se rompe, eso es un pacto ante Dios y eso queda para toda la vida. Sin embargo, la situación muchas veces que vemos en la realidad es otra cosa. Vamos a pasar. Uno de los problemas que surge son las personas que están alrededor, que comienzan a influir en la relación. Por ejemplo, tú lees Génesis 2:24, lo conoces, y te habla, ¿no? Que los dos son para siempre. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede?
ven esa foto, es una ilustración que a veces es lo que sucede. ¿Y cómo lo vemos en la práctica, no? Que el hombre o la mujer se ha casado, tiene un cónyuge ya, pero ¿qué sucede? Sigue emocionalmente, económicamente o físicamente unido a quién? A sus padres, ¿correcto? A sus padres. Y nota que esa unión, a veces uno dice, yo estoy viviendo en la casa de mis padres, ¿no? Eso sería una unión física, estoy ahí, conmigo. Bueno, pero no solo es el vivir en la casa de los padres, sino también que es el depender económicamente. ¿Y qué más? Emocionalmente. Y a veces no nos rompe el cordón umbilical. Tenemos 30 años o tantos años y seguimos emocionalmente dependiendo de los padres, económicamente dependiendo de los padres o físicamente dependiendo de los padres. ¿Y eso qué hace? Que ese nuevo hogar, ese matrimonio que debería estar creciendo, aprender las cosas de Dios, se convierte en un satélite del hogar de los padres. Y claro, estás en la casa de los padres tienen tanta fuerza que ellos deciden, y a veces uno se entera y de pronto ves a alguien y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde están tus cosas? Ah, no, es que viajó con la familia. ¿Cómo que la familia? Porque uno entiende que la familia es centro. No, viajó con sus padres. Y uno dice, ¿cómo así? Y es que los padres tienen tanta fuerza que dicen, no, nos vamos de viaje todos y nos vamos todos. Y que el esposo se quede, porque está ocupado. ¿Se dan cuenta? De pronto necesitas algo, recurren a los padres. Y no es que sea malo que el padre te ayude, pero esa dependencia económica puede ser ocasión ¿para qué? Para que comiencen a decidir decisiones que en el hogar, en el núcleo de esposo y esposa, comienza a herir, a doler, comienza a sentirse desplazado uno de ellos, porque hay un tercero. Ahora, notemos que esto los padres no lo hacen con mala intención. Yo no he conocido un suegro maquiavélico que quiere destruir el hogar de sus hijos, o una suegra así, sino lo que hacen es con mucho amor. Pero ese amor, tristemente, está mal enfocado. Tristemente, está tratando de suplir necesidades propias de la persona ya mayor y interfiere en el hogar. Por eso te decía, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre. Pero ese dejar, acuérdate, no solamente es físico, es económico y es emocional. Si esa no es nuestra realidad actual, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, obra y construcción. Tenemos que trabajar, tenemos que pedirle al Señor, ayúdame a que esto que estoy aprendiendo no solamente quede archivado allí, sino que sea una tarea pendiente y que digamos, Señor, necesito esto, ayúdame por favor, ayúdame. Pero por otro lado también vemos otro aspecto de la realidad, y es que hay cantidad de divorcios. Y si no se divorcian, ¿por qué? Porque no se casaron. Convivencia, y se separan, no hay divorcio, pero igual el efecto de separación es igualmente doloroso. Miren, Mateo 19, 3 al 6 dice así: entonces vinieron a él los fariseos, Jesús está aquí, tentándole y diciéndole, miren la pregunta que le hacen: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Y qué responde Jesús? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es cierto, legalmente te puedes divorciar. Hay un procedimiento y lo puedes hacer. Y todo bien, aparentemente, ¿no es cierto? Pero tenemos que entender algo, hermanos, una realidad tremenda. Y es que aunque algo sea legal, no quiere decir que sea conforme a la palabra de Dios. ¿Correcto? Y la palabra de Dios nos enseña que los dos son para toda la vida. Lo que Dios unió, no lo separe nada. Por eso es importante entenderlo. ¿Cómo debo amar a mi esposa? Un amor inquebrantable. Inquebrantable. Es cierto, siempre hay excepciones, ¿no? Y hay casos donde hay violencia, hay casos donde se requiere ya una separación y el divorcio correspondiente, pero no necesariamente son la mayoría de casos.
la gran mayoría de casos se puede trabajar, ¿no? La gran mayoría de casos Dios puede intervenir y realmente hacer que ese matrimonio que está prácticamente en ruinas se reconstruya. Y hagamos eso, ¿no? Hagamos esa disposición de corazón de decir: Señor, yo quiero cumplir lo que es tu palabra, amar a mi esposa, pero no a mi manera, sino como tú lo dices. Tremendo reto, ¿cierto? Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude. Oremos. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido fiel, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, tener tiempo con tu palabra. Y hoy, Padre, venimos ante ti a rogarte, Señor. Que tantas cosas que hemos escuchado hoy, algunas de ellas ya las conocíamos, Padre. Pero queremos decirte, Padre, ayúdanos, Padre. Porque nos damos cuenta que aunque nuestra mente está escrito ya, lo tenemos hasta de memoria, Señor. Muchas veces, Padre, en nuestra vida no es así. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Porque muchas veces conocemos cuál es tu voluntad sobre el matrimonio, pero nuestra vida hace otra cosa. Ayúdanos, Padre. Oh Dios, hemos tomado nota, Señor, de las cosas que nos faltan, Padre. De la exhortación que tú nos has hablado en esta hora, Padre. Queremos pedirte que tú nos ayudes, Padre. Ayúdanos. Y haz de nosotros, Señor, personas de compromiso, de acción. Varón, tú que estás acá, sigue orando. Si realmente el Señor te ha hablado y quieres tomar una decisión firme de decir: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero decidir hacer las cosas a tu manera, puedo tener que orar por ti. Y yo soy el primero que me pongo de pie para decir al Señor que necesito que me ayude a ser esposo conforme a la vida. Gracias, Señor, por esta hora, por cada uno de estos varones que se ponen de pie, en forma valiente, Señor, para reconocer que nos falta tanto, Padre, que tenemos que tomar acción, que tenemos que corregir tanto, y que no lo podemos hacer solos, Padre. Tú los conoces, Señor. Y aún están de pie, su corazón está postrado ante ti, Señor, y te dicen allí en lo profundo: ayúdame, Señor. Quiero ser un esposo conforme a tu palabra. Quiero cumplir la ley de Dios, Señor, no en mi mente, sino en mi vida, en mi matrimonio. Quiero que mi esposa, Señor, vea los cambios. Quiero que mi esposa, Señor, vea el nuevo hombre que tú estás trabajando, Señor. Bendito sea, Señor. Oramos así en fe, Señor, sabiendo que tú eres el que tomas acción. Tú eres el que realmente marcas una diferencia en nuestras vidas. Y tú eres el que nos vas a ayudar a cumplir el diseño del hombre, el diseño del esposo para el hombre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Ponemos todos de pie, por favor, todos de pie para alabar. Dios lo bendiga.